frente o detrás nuestro el templo de Devop, un templo que se construyó a los márgenes del Nilo, como siempre se desarrolló la gran cultura egipcia faraónica. Y lo que queremos resaltar en cuanto a los principios teogónicos, religiosos, filosóficos de estas grandes civilizaciones, como en este caso la egipcia, es que todas ellas siempre se desarrollaron en base al culto al fuego, representado por Ra, el dios Ra. De hecho, este templo de Devop fue consagrado al sol y a Isis, la madre. Siempre el principio masculino y el principio femenino fundamentales en todo el desarrollo de cualquier cultura serpentina. Se le conocen siempre como con el nombre de cultura serpentina a aquellas civilizaciones que le rindieron culto al fuego. Y es que tanto en Oriente como en Occidente, el progreso del hombre siempre estuvo marcado por el manejo del fuego, desde el punto de vista externo y desde el punto de vista espiritual teogónico. Ya los griegos, por ejemplo, inician digamos, ese periplo evolutivo del progreso humano a partir de que Prometeo trae el fuego del Olimpo. Igualmente los egipcios, para ellos, la parte central teogónica era Ra, el padre, el sol. Entonces ellos siempre construyeron sus templos, sus pirámides, para rendirle culto al fuego, en este caso a Ra, al dios Ra. La famosa teoría de la relatividad, la ecuación de Albert Einstein, de que energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Esa ecuación nosotros la podemos perfectamente despejar y encontramos que a partir de la luz también podemos llegar a la masa. O sea, como la masa se transforma en energía, la energía a partir de la luz, de esa energía que viene del sol, ha hecho ese proceso de cristalización en masa. O sea, en otras palabras, eso nos explica el origen de todo, es la energía que viene del sol. Las plantas receptan esa energía a través de un proceso de la fotosíntesis. Los minerales igual, por eso el diamante es simplemente un receptor extraordinario de la luz. Los animales, como los peces, por ejemplo, de escamas, cada escamita es una fotocélula receptora de energía solar, ¿no? Para convertirla en vida. Y nosotros, los seres humanos, también tenemos un mecanismo que no ha sido estudiado por la ciencia, pero dependemos de esa energía solar. Por eso el Cristo dijo, no solo de pan vive el hombre. Bueno, esa es la explicación que nosotros damos a esta ecuación de Albert Einstein. Más estos templos, llámense templos, pirámides, construcciones, realmente constituyeron verdaderos colegios iniciáticos donde se practicaban los secretos milenarios de lo que es el auténtico culto al fuego. Y es que el culto al fuego necesariamente pasa o tiene relación directa con el manejo de esas tres fuerzas primarias. Por eso en las diferentes teogonías religiosas siempre existen tres principios a quienes se les rendía culto. En el cristianismo, por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el hinduismo, Brahma, Vishnu y Shiva. Igualmente en la cultura egipcia, Osiris, Isis y Horus. Esos tres principios fundamentales de la vida los encontramos en la física, presentes en el átomo, electrón, protón, neutrón, pero es, digamos, el diseño genético que cada criatura o cada ser viviente tiene y que le ha imprimido o que viene impreso desde el sol. La vida se desarrolla siempre a partir o donde quiera que llegue la luz del sol. Esos tres principios, los antiguos sabían que finalmente estaban concentrados en la simiente, en la semilla, en cualquier semilla, pero en este caso en la semilla humana.
No solamente hay que estudiar y sorprenderse del conocimiento arquitectónico, matemático, sino que también ellos tenían un conocimiento extraordinario sobre los movimientos estelares, los astros, las constelaciones, tanto el desarrollo de las construcciones egipcias siempre está orientada por la influencia del sol. Los altares de los templos egipcios siempre recibían la luz del sol. Nos recuerda también a las pirámides de Centroamérica, las pirámides mayas, como ellos celebraban el día 21 de marzo, día de la primavera, como el descenso de Kukulcán para ellos, el descenso del sol, convertido en una serpiente. El fuego era el símbolo de la vida. Todo planeta donde se apaga el fuego es un cadáver. Todo ser humano, cuando se le apaga el fuego de la vida, se enfría y se convierte en un cadáver, símbolo de la vida. Pero también era el símbolo del espíritu, porque ahí ellos conocían un artificio secreto que les permitía desarrollar su fuego interior para que posteriormente pudieran llevar la cobra sagrada en su frente como símbolo de verdaderos hombres o reyes o faraones. Esa cobra sagrada de los faraones egipcios es una representación del mismo Kundalini de los antiguos indostanes, pero también representa la serpiente de Esculapio de los antiguos griegos, o representa la serpiente que usaba Moisés para curar a los israelitas en el desierto. Siempre la serpiente fue símbolo del fuego. ¿Por qué? Porque el fuego desarrollado desde nuestra propia simiente y proyectado hacia adentro y hacia arriba, tiene esa forma de serpiente. Por eso ellos lo alegorizaron con la serpiente. Aquí pues vemos una relación con la semilla humana, el aspecto sexual masculino, y dentro de esa semilla encontramos la imagen de la serpiente como símbolo del fuego, porque ese es el mecanismo, ¿no? En todos los seres vivos. O sea, la luz penetra, choca con los mundos, con los vegetales, incluso con los minerales, con los animales y con los humanos, y es receptada y llevada al núcleo de nuestro propio mundo. En este caso viene siendo nuestra semilla creadora, recibiendo los rayos del sol y mediante un mecanismo fisiológico extraordinario de nuestra anatomía oculta, esa luz solar es receptada por las glándulas endocrinas del ser humano y llevada a nuestra propia semilla creadora, que vendrían siendo nuestras aguas espermáticas. Como podemos observar, vemos algunos símbolos alquímicos, pero invertidos, porque va el proceso de recepción de la luz para que esa luz posteriormente se quede atrapada en nuestra propia semilla humana. Esa luz es transformada en el fuego de la vida, que queda allí en forma innata, incipiente, íntegra, esperando el momento de resurgir. Pero eso vemos dentro de esa semilla la forma de una serpiente que representa el fuego que está ahí atrapado, ¿no? Pero ese fuego posteriormente, mediante un artificio o mediante lo que se conoce como el arte hermético,
que los alquimistas llamaban la alquimia, es liberado y se transforma en la serpiente que asciende por la espina dorsal, que es conocida como el kundalini o la cobra de los faraones. De esa es la manera como se hace la simbiosis maravillosa entre la luz que viene del sol, transformándose posteriormente en fuego, para que ese fuego, mediante ese proceso alquímico, sea liberado y posteriormente podamos conquistar la luz, pero ya en una octava superior,